En una ocasión un cliente me dijo, Bea, es que creo que he ido hacia atrás, es que todo lo que había avanzado o había evolucionado, que yo que pensé que ya había llegado, y es que estoy otra vez que he retrocedido. Y yo le pregunté, ¿en qué momento te habías pensado que tú habías llegado? No llegamos. Es un constante avanzar para ir dándonos cuenta cómo esa parte que es tan compulsiva, tan invisible, está presente en cada momento de nuestra vida. Ahora, cómo está presente en cada momento de nuestra vida tiene que ver también en qué momento de vida estamos. Obviamente, cuando yo tenía 20 años, las cosas que me preocupaban o me emergían o cómo la compulsión daba luz es muy diferente que cuando después tuve hijos y con 30 años, o cuando mis hijos fueron adolescentes, o cuando ahora ya mis hijos han ido de casa. Son momentos de vida muy diferentes y la compulsión sigue estando ahí, el patrón sigue estando ahí. Lo que va tomando es formas diferentes, con preocupaciones diferentes. Así que el camino es constante. La pregunta no es si yo ya he llegado, es cómo aprendo a poder observar y en cada momento tomar las decisiones pertinentes, donde no es ese patrón quien toma las riendas, sino soy yo quien toma las riendas. Es por eso que para cualquier cambio hay 3 elementos que son fundamentales. Primero, conciencia, después creatividad y después constancia. Todo esto es lo que hace que seamos consistentes. Si no está alguno de estos elementos, es cualquier otra cosa y también está bien. Aquí hay una parte muy de exigencia, de que tenemos que hacer como un programa de 4 meses y ya entonces me he mejorado. Creo que hay que quitar este paradigma de que uno llega a un lugar donde ya se ha mejorado, donde ya tiene un autodesarrollo. Es que ese no es el objetivo. Y si ese es el objetivo que te estás planteando, entonces realmente necesitas un trabajo de autodesarrollo. El trabajo es tener conciencia de cuáles son esas compulsiones, esos patrones que van dominando y que me restan libertad. Ahora no los veo porque también tienen grandes beneficios. Claro, poner conciencia desde la conciencia que uno tiene. Por eso esto va escalando. Desde la conciencia en la que ya estoy hoy, yo puedo ver lo que puedo ver. Y eso me lleva a otro nivel de conciencia y de ahí de repente se empiezan a abrir otras puertas que yo antes no veía, pero que no las voy a poder ver antes. Y cuando llego a ese nivel se empiezan a abrir otras y así sucesivamente. Lo que muchas veces pretendemos muy ingenuamente es tratar de ver aquellas puertas cuando todavía estoy aquí. ¿Cómo vamos poniendo luz en el camino? Es un camino y la luz es lo que me toca poner luz en ese momento. Eso por un lado, y eso es ponerle conciencia. Por otro lado, bien, yo ya lo veo, ¿y ahora qué hago? Esta es una pregunta que nos hacemos, ¿vale? Yo ya veo que a mí me está pasando tengo este problema o veo esta forma de reaccionar. ¿Pero y qué hago? Ahí viene la segunda parte y es ser creativos. Y la creatividad no es que me tengo que inventar algo sofisticado. La creatividad es dar una respuesta que no es habitual a la mía. Que quizá es la respuesta que podría dar Raúl, pero no es la que yo daría como Bea. Creatividad es permitirme salirme del guión que yo tengo tan aprendido y poder tener otro registro muy diferente. A mí me gustaba mucho Pablo Población, mi maestro, que decía, tenemos un armario lleno de trajes, tenemos un fondo de armario relleno de roles. Lo que pasa es que hemos aprendido a coger solo uno. Y nos lo hemos puesto desde chiquitos y seguimos con ese traje siempre. Es aprender a poder coger muchos otros trajes según la pertinencia de cada momento. Entonces la personalidad al final es como un traje que nos empieza a quedar pequeño, se nos encoge, nos asfixia y que no nos sirve para absolutamente todos los momentos. Aprender a cambiarme y a ponerme un traje más desenfadado, que es el que por ejemplo yo habitualmente no me pongo, implica poder tener mayor libertad. Ahora bien, cuando veo que hay otras formas de dar respuesta, viene la parte difícil, el punto de choque, no es fácil.
poder dar respuesta desde otro registro, desde otro lugar. Normalmente vamos a necesitar un apoyo. ¿Para qué? Para tener, por un lado, coraje, porque se mueve todo. Por eso nos cuesta tanto ir a un programa de transformación, porque sé que se me va a mover el piso. Cuando movemos un aspecto de mi vida, hace un efecto carambola y se mueven todos los aspectos de mi vida. Así que voy a necesitar esa tercera pata, que es tener una continuidad y además ser muy constante, con una gran voluntad en poder mantener ese cambio. Porque generalmente cuando además aplicamos un cambio, como estaba diciendo, se mueve todo y solemos pasar por momentos incómodos, sensación de que hay caos, sensación de que yo estaba antes mejor y rápidamente volvemos a la compulsión, que es como casa, lugar seguro. Entonces hay que salir de ese lugar seguro, ser capaz de poder caminar en un lugar incierto que poco a poco se va haciendo otra vez fácil, sencillo. Porque el camino no es buscar otra vez otro lugar seguro desde una nueva compulsión. El camino es aprender en cada momento cómo soy capaz de soltar y de no apegarme a aquello que creo que es lo único que me va a dar respuesta en esta vida. Así que estos son los tres elementos fundamentales: conciencia, creatividad y constancia para una consistencia en el cambio. Cualquier proyecto de consultoría en las organizaciones necesita de estos tres elementos. Para mí esta es la parte en el diseño de un modelo o de un proyecto o de un programa de consultoría. Es fundamental que estén los tres. Yo a lo largo de mi vida, formando, pues sí, levantaba la conciencia. En los programas de formación había mucho insight de, ahora me doy cuenta. Pero nos íbamos de la formación y otra vez volvíamos, porque es normal, volvemos otra vez a lo que es cómodo, al automatismo. Y menos mal que hay automatismo, porque el automatismo es lo que nos va a ayudar a poder utilizar la energía necesaria para vivir. Ahora bien, yo me preguntaba, ¿y qué otras cosas podemos hacer en una organización para que no se pierda este nivel de conciencia? Para ayudar a tener coraje, a implementar cosas diferentes y que además haya una continuidad en aquello que se implementa, porque el esfuerzo es muy grande. Así que todos los programas que empezamos a desarrollar, hay intervenciones que tienen que ver en cómo ayudamos a la organización a darse cuenta. Ahora vemos, y sin juicio, es muy importante, es verlo con cariño y pues lo hago así. ¿Cómo les ayudamos a tener formas creativas de dar respuesta? Y también qué modelos de intervención nos ayudan a que haya una constancia. ¿Cuáles son esos roles que van a permitir que desde dentro de la organización siempre esté funcionando de forma recursiva esta forma de trabajar, que es el trabajo? Gurdjieff decía y lo llamaba el trabajo. Este es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es aprender a vivir. Aprender a vivir significa aprender a gestionar la organización, aprender a gestionar mi equipo, aprender a vivir de una manera sana, saludable y con sentido. Quizá hay un tema que es tabú. Y quizá algunos os preguntéis, pues no sé si tiene sentido hablar en el mundo organizacional de la muerte. ¿En qué momentos nos planteamos el sentido de la vida? ¿Y por qué esperar? ¿Por qué esperar cuando hay un suceso como el COVID? ¿Por qué esperar cuando un familiar, un amigo, le pasa algo o hay una pérdida? Creo que hay una realidad que yo puedo decir firmemente, y es que todos vamos a morir. De todo lo que estoy diciendo, todo es muy cuestionable seguramente, y hay 1000 puntos de vista, pero este es una realidad. Y no solo tiene que ver con mi vida personal, esto no tiene que ver con el mundo organizacional. Claro que tiene que ver con el mundo organizacional, porque la organización tiene un lugar en la sociedad.
¿En qué lugar hemos puesto el trabajo? ¿En qué lugar hemos puesto la organización en la sociedad? Creo que lo hemos desplazado, y esto sí es una opinión muy personal, al lugar que no le corresponde. Se nos ha olvidado que lo que estamos es aprendiendo a vivir, no a sobrevivir. Y esto es fundamental. La riqueza que nos da el poder adentrarnos en nuestro trabajo personal, en ver cómo somos capaces de transformar y de transformarnos, en el darle un sentido, hay un cambio enorme en la manera de vivir. Y esto no está reñido para nada con que una organización sea rentable, gane proyectos, satisfaga a sus clientes, ellos tengan una buena experiencia como cliente, todo lo contrario. Porque se hace desde un lugar mucho más íntegro, desde un lugar auténtico. Quizá parece un sueño, pero si todos nos pudiéramos levantar por la mañana para ir a trabajar a un lugar en el que siento que me enriquece, que me río con mis compañeros, que estoy aportando valor, que vendemos proyectos. Yo, personalmente, mi sensación hoy no es esa. Cuando veo a mis clientes lo que veo es pesadez, tensión, sufrimiento. Y muchas veces me pregunto cuál es la necesidad de vivirlo así. Cuando estamos construyendo organizaciones y proyectos preciosos, cuando entre todos estamos contribuyendo a que una organización salga hacia adelante. ¿Cuál es el motivo por qué lo podemos elegir el camino o por qué elegimos el de con dolor en lugar de sin dolor? Yo no estoy hablando de un mundo de yuppie en el que todos no hace falta trabajar, no. Estoy hablando de si lo que queremos hacer, lo queremos hacer por la vía del dolor o la vía del sin dolor. Para poder hacerlo por esa vía, claro que sí, necesitamos trabajar en la propia transformación, en el conocimiento. ¿Hay algo en tu vida que cuando te levantas sientes que no está en su lugar? ¿Estás constantemente buscando algo fuera para olvidar que no te sientes bien? ¿Tienes la determinación de que ya es el momento de dar un giro en tu vida o en ti mismo, misma? Eso quiere decir que estás preparado, preparada para hacer visible lo invisible.